Amados, el Señor me los bendiga grandemente. Quiero darles un fuerte abrazo, desearle que hayan tenido una semana de bendición y quiero que usted ahí con sus familiares se siente y vamos a compartir este tiempo que viene a continuación. Incline su rostro y vamos a entregarle este momento al Señor. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti te entregamos, Señor, no solo este servicio, sino cada persona que está viendo este video, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas, para que tu presencia llegue a cada hogar y a cada corazón. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña siempre de día y de noche. Gracias por tu presencia, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, qué rico poder disfrutar de las alabanzas, disfrutar de la adoración, disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que podemos entrar de manera segura y confiada a tus atrios. Y estas canciones que cantamos, Señor, son la muestra de ello. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús.
Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más digamos: y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú,
la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Es momento de exaltar el nombre del Señor, así que con sus palmas, con mucha alegría, con mucho gozo, exaltándolo a Él. ¡Vamos! Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Amén. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Amén.
Ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque has sido fiel, Padre. En estos tiempos de crisis económicas, de un mundo revuelto, Señor, patas arriba, tú te has manifestado, Señor, con provisión. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has prometido que si a los pájaros les das de comer diariamente, que más que a tus hijos les vas a dar tu provisión. Señor, bendice los diezmos y las ofrendas que han entrado a las arcas de la iglesia. Te pido, Señor, que nos des mucha sabiduría en cómo manejar esos dineros. Que seas tú, Señor, poniendo en los corazones de los pastores las personas que necesitan ayuda. Padre, que nadie pueda decir en esta iglesia que tiene hambre y que no tiene a dónde ver, porque ahí estás tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les cuento que los días martes a las 9 de la mañana nos estamos reuniendo en oración y ayuno. Tenemos mucho por qué orar en este momento de pandemia donde hay tanta necesidad, no solamente de salud, sino también economía y hasta familiar. Así que nosotros como iglesia, como hijos del Señor, debemos estar precisamente en oración por todas estas cosas. Si usted puede, nos acompaña, pues si no, de todos modos ahí en el lugar donde usted esté, en su trabajo, en su colegio o bien sea en su casa, aparta un momentico y se pone a orar por todas estas necesidades, no solamente de nosotros, de la gente de la iglesia, sino también de todo el mundo entero. Los días, el mismo martes también a las 7:30 de la noche tenemos la Academia Bíblica. Estamos en el 4º módulo, se llama Valorando el Camino. Entonces, por favor, lo estamos transmitiendo por YouTube. Por favor, usted se sienta con la palabra, con un cuaderno y un lápiz o lapicero y va a estar escuchando la clase, va anotando todas las dudas o las inquietudes que tenga, porque al finalizar la clase por YouTube la socializamos por Zoom. Entonces, de esta manera usted tiene muy claro las dudas que tenga y de esa manera nos va a rendir un poco más la clase. El día miércoles tenemos a las 7:30 a las 7:30 de la noche tenemos el servicio de mitad de semana. También mírelo con sus familiares que esté en su casa y juntos así nos podemos sentir como que estamos en la iglesia cuando estamos sentados viendo el servicio en compañía de nuestros familiares. También no se olvide de darle like y compartirlo a sus familiares, amigos, a las personas que usted crea que les puede ser de utilidad la palabra. Los días viernes los jóvenes también están teniendo su reunión a las 7:30 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde tenemos nuestro servicio familiar. Invite también las personas que tiene a su alrededor para que lo veamos juntos en familia. Bueno, sin más, los dejo con lo que viene a continuación. Bendiciones. Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me alegra mucho, de verdad, poder volver a comunicarme a través de este medio con ustedes y poder estar viendo cómo Dios obra todos los días de una manera especial en todos y cada uno de nosotros. Cada vez que hablamos con los hermanos, lo único que vemos es la gracia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios y la bendición de Dios en cada uno de ellos y en sus hogares, obviamente. Hoy quiero llevar o mandar un saludo especial a todos aquellos hermanos que no han podido estar frecuentemente con nosotros o porque tienen problemas con el internet o porque de pronto no han tenido tiempo en sus días normales para estar siguiendo estas transmisiones. Así que les saludo de una manera especial y les recordamos cuánto amor hay en todos y cada uno de nosotros para todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Igual quiero recordarles antes de comenzar de que estamos volviendo a insistir una y otra vez. Si alguien necesita ayuda, no tema pedirla, no tenga vergüenza en pedirla. Sabemos que estos son tiempos difíciles para todos, aún para aquellos que siguen teniendo trabajo ha sido un poquito más complicado
el poder salir a trabajar, el estar yendo a trabajar en medio de una pandemia y el peligro de poderse infectar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos eso, pero también sabemos que la iglesia está dispuesta, no solamente en la oración, sino también en la ayuda para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar todo el tiempo hablando esto y haciéndolo, poder ir hasta donde los hermanos para llevarle las ayudas. Muy bien, no siendo más, vamos directamente a la palabra del Señor. Yo creo que estos tiempos han sido unos tiempos buenos para la iglesia, han sido tiempos de la virtualidad donde hemos podido alcanzar a otros, llegar a otros, llegar a sitios donde antes la iglesia no llegaba. Según lo que nosotros hemos visto a través de todas estas redes sociales y siguiendo, digamos que día tras día, el número de personas que revisan el Facebook, revisan el YouTube y miran las predicaciones, hemos visto que por cada una de las predicaciones estamos llegando a una más personas de las que normalmente iban a la iglesia. Hemos visto, por ejemplo, en un culto más de 350 veces que se repite la predicación, que abren el link para ver la predicación. Eso significa que hay muchas personas oyendo la palabra del Señor y eso es extraordinariamente bueno. La transmisión de los cultos ha sido algo especial. La palabra de Dios ha podido llegar a otros. La palabra de Dios ha podido ser predicada y ha podido trascender los límites de los muros dentro de la iglesia. Y eso nos complace demasiado saber que Dios se está extendiendo a otras latitudes, a otros corazones, a otras personas. Pero también este tiempo de confinamiento ha traído algunas otras cosas que nos han llamado la atención. Obviamente el pecado ha aparecido en algunos, pero lo que nos ha llamado la atención es que algunas personas han dejado de asistir a la iglesia virtual. Han dejado de mirar los cultos con el interés con que lo hacían cuando estaban dentro de la iglesia. Es normal de pronto que para alguno de nosotros ver el culto en el celular o ver el culto proyectado en un televisor no sea lo mismo. Verlo en la comodidad de la casa como si fuera una película a veces nos saca también un poquito de la adoración y un poquito de la reverencia que debemos tener. Pero no estoy hablando de eso, aunque ustedes deben entender que el culto debe reverenciarse siempre, sin importar si estamos en la casa o si estamos dentro de la iglesia. Estoy hablando de aquellas personas que con el paso de los días tienen más pereza para pegarse a la transmisión, tienen más pereza para entrar en el tiempo de la oración y hemos llegado, algunos han llegado al punto en el cual definitivamente ya no quieren ver nada que tenga que ver con culto, nada que tenga que ver con adoración, nada que tenga que ver con Dios. Abren todas las redes sociales, abren absolutamente todos los enlaces, pero todo aquello que tenga que ver algo con Dios lo desechan rápidamente, ni lo leen y obviamente se han separado de Dios. Yo quiero hablar un poco de esto hoy y quiero hablar trayendo a ustedes la escritura, la palabra del Señor, para que todos, digámoslo así, escudriñemos nuestro corazón con relación a esto. Quiero invitarlos a que abran la palabra del Señor en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 25. Hebreos capítulo 10, verso 19 al verso 25. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Usted puede leer en la versión Reina Valera, allí donde está. Leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.
Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos hacen, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Quiero invitarlo ahí donde está a orar y le pido por favor que incline su rostro delante del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de su Espíritu, quiero pedirle, Señor, y rogarle junto con todos mis hermanos, para que usted, Señor, hoy nos bendiga de una manera muy especial. Quiero pedirle y rogarle, Señor, que su Espíritu Santo se mueva con nosotros, que su Espíritu Santo se mueva en nosotros, que hoy, Señor, nos permita entender su palabra y entendiéndola, Señor, llevarla a nuestra mente y ponerla por obra. Hoy queremos pedirle y rogarle que el poder de su Espíritu Santo se mueva en toda la iglesia, pero sobre todo, pedirle y suplicarle que visite a aquellos, Señor, que se han ido separando paulatinamente de la iglesia por esta pandemia, por la virtualidad, por no sentirse, Señor, dentro del templo. Por favor, ayúdelos para que día tras día su amor, Señor, los vuelva a atraer hacia usted y los vuelva a atraer, Señor, hacia su palabra. Se lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación del día de hoy, nuestras 3 grandes metas. El autor de Hebreos, ustedes saben, muchos saben, que el autor de Hebreos no es conocido. Algunos le dicen o dicen que fue escrita por Pablo, pero muchos han dicho que no es el lenguaje habitual de Pablo. La carta o la epístola a los Hebreos es un libro que se escribió específicamente para el pueblo israelita, aquel pueblo judío, aquel pueblo de Dios, que estaba en la dispersión, y que ahora en la dispersión empezaba de nuevo a escuchar de que el Mesías había venido, y venían entonces a consultar si eso era totalmente verdad. Algunos recibían a Cristo como Señor y Salvador y entraban a este camino, al nuevo camino, pero igualmente algunos otros seguían todavía pensando en su religión tradicional, seguían creyéndole a los fariseos, a los escribas, y no aceptaban a Jesucristo y seguían en sus rituales, obviamente en las tradiciones de los ancianos. Esta carta entonces tiene como objetivo mostrar a Jesús como el Cristo, no solamente para los nuevos creyentes, sino también para aquellos israelitas que de lejos, estaban empezando a escuchar, como les decía, que el Mesías prometido había llegado. Ahora, este autor de Hebreos quiere mostrar a través del Antiguo Testamento, porque hace mucha referencia al Antiguo Testamento, que Jesús, el Cristo, había sido profetizado. No era algo que se habían inventado, estaba en las Escrituras. Entonces se dedica durante prácticamente todos los 10 primeros capítulos a mostrar a ese Jesús como, en primer lugar, superior a los ángeles. Y toma la Escritura para mostrar que era superior a los ángeles. Luego lo compara con Moisés, mostrando que era mayor, superior a Moisés. Y por último lo compara a la orden de Melquisedec, mostrando que incluso es superior en sumo sacerdocio a Melquisedec. Ahí entonces muestra a ese a ese Jesús como verdaderamente el Cristo, el Mesías prometido por Dios, y que a su vez, a través del nuevo pacto en su sangre, se convertiría entonces no solamente en el Salvador, no en el Salvador físico, no en el líder, en el caudillo que quitaría entonces al imperio, sino en el verdadero Salvador, quitando el pecado del mundo a través del pacto, el nuevo pacto en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Cuando llegamos al capítulo 10, es muy interesante que él ahora habla de que este sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto como Cordero de Dios. Y entonces hay algo aquí bien hermoso. Versículo 18, mire por favor lo que dice. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Ahora, ¿qué está diciendo el autor aquí?
antes, desde que se estableció la ley de Dios en el desierto, en el Sinaí, Dios les dice a estos israelitas que deben estar haciendo dos tipos de sacrificios. El primer sacrificio es por los pecados, que se hace diariamente, y el hombre lo que hace es poner las manos sobre el animal y declara su pecado. El sacerdote sacrifica el animal y luego rocía la sangre, dando a entender que el pecado del hombre había sido remitido a ese cordero, a ese buey, a ese animal, y ahora ya era libre entonces del pecado. Pero había una segunda ritualidad en la cual cada año el sumo sacerdote se preparaba durante un tiempo especial, aproximadamente 6 meses, se limpiaba completamente de sus pecados y luego limpiaba completamente sus vestidos, y cuando llegaba el día debía estar totalmente en santidad, totalmente en limpieza. Y entonces entraba al lugar santísimo con las campanitas, usted conoce eso, y allí ofrecía un sacrificio, y ese sacrificio era el sacrificio suficiente para la expiación del pecado de todo el pueblo por un año. Era la posibilidad de que Dios perdonara el pecado por un año de todo el pueblo. Esto había que hacerlo año tras año. Ahora, con la muerte del Cordero Perfecto, con la muerte del Mesías, del Cristo, del Dios hecho hombre, ya no tenían necesidad de ese sacrificio, sino que ya a partir de este momento lo que sucedía entonces era que el pecado era totalmente remitido, ya había una remisión total, no solamente de manera en ese momento a los que existían, sino retroactivo a todos los existentes que habían recibido de alguna manera a ese Dios y habían entendido la importancia de ese Dios, y posteriormente de ellos a todos y cada uno de nosotros cuando entendíamos también el sacrificio de Cristo. A partir de allí, el autor entonces nos va a hablar de la libertad que tenemos para poder entrar al lugar santísimo a través del cuerpo de Cristo, que rompe, como lo dice el Evangelio, rompe entonces el velo del templo en dos y se abre el camino para que todos podamos entrar al lugar santísimo, al lugar donde habita Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 21, cuando dice entonces, podemos entrar al lugar donde Dios habita y estar con Él sin sumo sacerdote, porque tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no tenemos necesidad de que un sumo sacerdote entre cada año y que entren solo. No, ya podemos entrar todos, porque el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, el puro y santo sumo sacerdote Jesús ya está allí y podemos entrar con Él a través entonces de su sacrificio. Ahora, ya tenemos entonces entrada al lugar santísimo, ya tenemos sacerdote. Ahora nos va a indicar 3 cosas que nosotros debemos tener claro. La primera es que nosotros debemos acercarnos limpios. Es el primer punto que quiero tratar hoy. Debemos acercarnos limpios. Allí está diciendo claramente que limpiemos no solamente nuestro corazón, nuestro pensamiento, sino que además de eso limpiemos nuestro cuerpo. Para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo cada año a pedir perdón por los pecados de él y por los pecados de su familia y por los pecados de toda la iglesia, él debía purificarse. Esa purificación, como les dije anteriormente, era un cumplimiento de un ritual extenso que la ley le obligaba para sentirse perfecto delante de Dios. Una vez él cumplía todo ese ritual, podía entrar, y al entrar, si tenía algún pecado, era consumido por la santidad de Dios. A partir de ahora, nosotros ya tenemos la santidad dada por Cristo. Nosotros somos santificados por Cristo. Luego no necesitamos ni del ritual, ni necesitamos tampoco de un sumo sacerdote. Pero hay una cosa que nos pide el autor de Hebreos. Esa santidad de Dios, Dios la sigue deseando. Dios sigue queriendo que nosotros entremos al lugar santísimo, no con pecado, sino limpios de pecado. Y entonces el autor de Hebreos nos dice, versículo 22, acerquémonos a Dios con un corazón sincero
y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mire lo que está pidiendo el autor de Hebreos. Entiendan ahora que si el sacrificio de Cristo hizo esa cosa tan grande de quitarnos todo el pecado de el que tuvimos ya, el que estamos haciendo ahora y el que vamos a hacer, y nos da la santificación, es decir, sin merecerlo, nos hace totalmente santos, pues lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es nosotros presentarnos delante de Dios sin pecado. Luego lo que tenemos que hacer es que cuando nos vamos a acercar al trono de la gracia, debemos confesar nuestros pecados, pero confesar nuestros pecados significa no solamente el decir cuáles son los pecados, sino además de eso arrepentirnos, no querer volver a hacerlo. Por eso dice, un corazón sincero y con una fe completamente segura. Queremos no pecar, deseamos no pecar, es nuestra disposición de no pecar y decirle al Señor, sí Señor, he pecado, tú no eres mentiroso, eres veraz y es realmente cierto de que yo no estoy suficientemente limpio para entrar. Por eso me confieso delante de ti y deseo no volverlo a hacer. Eso es tener un corazón dispuesto para Dios y eso es tener un cuerpo completamente limpio para Dios. Pablo nos pide que nosotros presentemos nuestros cuerpos, en el capítulo 12 de Romanos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice así Pablo, es nuestro culto racional. Pero ¿qué significan estas palabras? Un corazón sincero es una mente que no le esconde nada a Dios. Es un corazón que camina en integridad o dice la verdad de su propio comportamiento. Es una mente llena de veracidad en una relación pura con Dios, reconociendo definitivamente los pasos que ha dado para llegar a Dios. Dios nos pide la veracidad. Ahora, ojo con esto. No es que yo me acerque a Dios y le sea sincero y le diga, Señor, he pecado. Y me arrepienta o no me arrepienta, sino Señor, perdóneme, pero salgo de su lugar y vuelvo otra vez y peco, hago el mismo pecado y vuelvo otra vez. Y no, sinceramente le digo que yo pequé y sigue haciendo exactamente eso. Si yo estoy haciendo eso, la pregunta es, ¿me estoy acercando con un corazón sincero delante de Dios que quiere verdaderamente arrepentirse y cambiar su manera de ser? Yo creo que no, y esto es fundamental que lo comprendamos. Ahora, una plena certidumbre de fe es una confianza absoluta en Dios, en sus promesas y en la seguridad de que Él las va a cumplir. Un corazón purificado de mala conciencia es una mente contrita y humillada, pidiendo a Dios no solamente el perdón, sino mostrando un verdadero arrepentimiento puro y verdadero. Así que esa es la forma que Dios quiere que nosotros nos acerquemos, como si estuviéramos siendo sumos sacerdotes que vamos a entrar al lugar santísimo a pedir perdón por nuestros pecados, por el de nuestras familias y por el pecado del pueblo. Dios quiere que nosotros nos mantengamos entonces lo más puro posible delante de Él, siendo totalmente sinceros delante de Él. En segundo lugar, el autor de Hebreo nos pide que mantengamos firmes sin dudar en una esperanza, en nuestra esperanza. La esperanza es el anhelo que tenemos de ver a Dios en su trono. Es la confianza que nosotros tenemos en su palabra, de que esa palabra es verdad y que es para nosotros y que es definitivamente una palabra que se cumple siempre en todo aquel que verdaderamente ama al Señor. Esta firmeza es sin fluctuar. Eso es lo que quiere el Señor, que no hayan fluctuaciones en nuestra esperanza, que no hayan fluctuaciones en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestra profesión. Mire que él utiliza la palabra profesión, es decir, él pide que nosotros nos volvamos prácticamente doctores en llevar nuestra esperanza hasta lo máximo, es decir, a esperar totalmente en Dios y en todas y cada una de sus promesas para todos nosotros.
cuando nosotros tenemos una mente de esta manera, un corazón dispuesto de esta manera, entonces lo que va a hacer Dios es cumplir la promesa porque está totalmente seguro de que nosotros le creemos y confiamos en Él. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra mente? Nuestra mente nos juega constantemente unas malas pasadas. Nos invita muchas veces a dudar. Nos lleva a tener momentos de fluctuación donde decae nuestra fe y decae nuestra esperanza sobre Dios. Nos decae aquella esperanza de que Dios está actuando a nuestro lado y de nuestro lado. El autor de Hebreos nos está invitando entonces a desechar esos pensamientos. Nos está invitando a que los dejemos lejos y que tengamos esa plena confianza y esa esperanza en Dios de que Dios está cumpliendo sus promesas hoy y siempre en todos y cada uno de nosotros. Dios no es hombre para mentir. Y como no es hombre para mentir, todo lo que sale de la boca de Él es verdad. Y lo que sale de la boca de Él se cumple. Eso lo mostró claramente en toda la Biblia, en toda la palabra de Él. Siempre que dijo, haré esto, lo hizo. Excepto cuando de pronto sintió que debía entonces cuidar al hombre para no destruirlo a pesar de su maldad. Pero siempre Dios cumplió lo que le dijo a los profetas. Por ello nos invita más el autor de Hebreos a estar pensando en la fidelidad de Dios. En esa fidelidad que nace del amor de Dios. En esa fidelidad que nace de un Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente y que está todo el tiempo a nuestro lado y de nuestro lado. Es quitar de nuestra mente la desesperanza, es quitar de nuestra mente todo el tiempo la visión hacia el problema y más bien estar poniendo nuestros ojos y estar poniendo nuestro corazón y poniendo nuestra fe totalmente en ese Dios, creer totalmente en Dios, esperar totalmente en Dios y estar totalmente decididos a continuar con Dios. Y por último, y esto es bien bonito, nos dice que nos ayudemos unos a otros, pero no dejándonos de congregar. Por eso comencé con esto. Hay cosas muy buenas que le han pasado a la iglesia, eso lo dije al principio. Hemos visto cómo se ha expandido la iglesia. Muchos otros ya nos conocen como iglesia y han conocido a través de nosotros, han conocido la palabra de Dios. Pero, ¿será que Dios quiere que nosotros sigamos todo el tiempo así? La respuesta es sí, eso es lo que Dios quiere. No solamente que sigamos creyendo en Él, escuchando su palabra y creciendo en Él, sino que además de eso, con ese crecimiento, con esa madurez y con esa capacidad de confianza, empecemos a llenar a otros de esa fe. Ayudemos a otros. El ayudarnos a otros, ayudar a otros, es porque muchos otros tienen vacíos de fe. Muchos otros tienen vacíos de esperanza. Muchos otros están llenos de dudas y de angustia. Muchos otros tienen momentos enormes de fluctuación. Muchos otros tienen momentos de depresión y momentos de problemas y dificultades que les impiden ver la realidad que tiene Dios para todos nosotros. Es por eso que nos invita el autor de Hebreos a que nosotros busquemos a estas personas y extendamos nuestros brazos para ellas. Pero extendiendo en esos brazos, principalmente la palabra de Dios, principalmente la presencia de Dios, principalmente llevando a ellos a ese Dios todopoderoso, de tal manera que Dios pueda actuar en el corazón y pueda hacer de sus mentes y de sus corazones una fe totalitaria hacia el poder de Dios y hacia la presencia de Dios. Creo que nos está invitando a ayudarles, nos está invitando a tenderle la mano, a levantarlos, a brindarles consuelo, a llevarles de nuevo a la presencia de Dios para que vean definitivamente sus maravillas. Para ello es importante que nosotros estemos fortalecidos. Ahora, ¿cómo podemos estar nosotros fortalecidos si no es porque verdaderamente nos estamos congregando? Cuando más cerca estamos todos como cuerpo de Cristo en la presencia de Dios, más fuertes somos, más firmeza tenemos,
más conocimiento tenemos, porque ya hemos experimentado no solamente la presencia de Dios, sino la ayuda del hermano. Pero entre más nos alejamos, ocurren dos fenómenos. El primero, dejamos de creerle a Dios, pero el segundo, nos acercamos a la tentación y nos acercamos obviamente al pecado, a la muerte, a Satanás. Es por eso que la congregación de los santos es tan importante. Es por eso que la congregación de los santos se hace tan indispensable para un creyente verdadero. Es por eso que nosotros nos preocupamos para que la congregación de los santos continúe. Es por eso que les pedimos constantemente, mire, mándenos un video para que los demás lo vean a usted y sepa que la iglesia como tal continúa. Es por eso que le estamos pidiendo, siga viendo los cultos, preocupándose, porque no solamente usted vea el culto, sino los que están a su lado vean el culto. La pastora frecuentemente dice en los anuncios, por favor, invite a sus familiares. Sabemos que usted no puede traer a los familiares que están viviendo en otra casa, en otro barrio, en otro municipio cerca de Medellín. Usted no puede hacerlo, estamos en confinamiento. Pero lo que usted sí puede hacer es, las personas que están en su casa, invítelos para que vean la predicación, para que vean la alabanza, la adoración. Invítelos para que se sientan en una iglesia en casa. También llame a sus familiares, insístale, dígale, miren la predicación, mírenlo por YouTube, miren el culto, miren el video. Y luego los llama y los invita a reflexionar sobre lo que escucharon en la palabra. Si usted es visto en una congregación, aún virtual, usted está mostrando la presencia de Dios en el cuerpo de Él, de esa congregación. Así que yo le pido, por favor, no deje de congregarse. Y si usted sabe alguno que se está dejando de congregar, invítelo, llámelo. Ahora muéstrele que la iglesia de Cristo está dispuesta a ayudarle. Y vuélvale a mostrar a ese Dios todopoderoso que un día decidió hacerse hombre para morir en la cruz y para darnos salvación y vida eterna. Es muy importante que no dejemos de congregar y que invitemos a los demás a hacerlos, porque le reitero, lejos de la congregación, podemos caer en los males de nuestra propia debilidad. Podemos sentir entonces que se rompe nuestra unidad con Dios y podemos definitivamente caer en los lazos de Satanás. Así que debemos ayudarnos unos a otros para que eso no ocurra. Y escuche, en primer lugar es con la oración, en segundo lugar es con la invitación y en tercer lugar es con la extensión de nuestros brazos para que ellos puedan acercarse a Dios. Creo que hoy la invitación que nos hace el autor de Hebreos es muy importante. Creo que el autor de Hebreos, cuando nos habla, nos está haciendo sentir la importancia que tiene la congregación de los santos y la invitación a otros a estar dentro de esa congregación. Estas son nuestras grandes tres metas: de estar todo el tiempo presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entrar al lugar santísimo definitivamente en santidad. El estar definitivamente nosotros sintiendo esa presencia del Señor. Y por último ayudándonos y congregándonos constantemente. Los invito a orar y a pedirle al Señor, Dios Todopoderoso, que Él esté con nosotros hoy y siempre. Ahí donde está, por favor, incline su rostro y vamos a orar por aquellos que se han separado de la congregación y para que Dios los invite. Padre, queremos darle gracias por todas y cada una de las personas que hoy escuchan esta predicación. Queremos darle gracias por su amor y por su misericordia y por la manera en que usted nos habla todos los días. Queremos darle gracias, Señor, porque usted está pendiente de nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Gracias, Señor, porque usted todavía nos sigue invitando a pertenecer a la congregación de los santos. Gracias, oh Rey de los cielos, porque el poder de su Espíritu Santo aún todavía se mueve con demasiado poder dentro de la iglesia. Hoy estamos orando y suplicando, Señor, por todos aquellos que han dejado de congregarse. Por todos aquellos, Señor, que se han vuelto laxos, Señor, en asistir a la iglesia virtual. Por todos aquellos, Señor, que pocas veces asisten, Señor, a los cultos y poco les interesa el compartir con otros. Poco les interesa el estar
delante del celular o delante, Señor, de la tablet o delante del televisor para verlo a usted. Señor, ayúdelos ahora, invítelos de nuevo, tóqueles en el corazón. Señor, vuelva otra vez a llenarlos de su Espíritu Santo. Vuelva otra vez, Señor, a llenarlos de ese primer amor. Vuelva otra vez a llamarlos para que caminen con usted. Le estamos suplicando por todos aquellos, Señor, que se han ido separando lentamente, Señor, de la congregación. Se han ido, Señor, dejando de congregarse en la virtualidad. A los que ya no poco les interesa escuchar su palabra o adorarle o alabarle, Señor. Ahora visítelos de una manera especial. Visite sus corazones para que dejen, Señor, si es un pecado, su pecado, si es un problema, Señor, para que dejen de estar pensando en su situación y se acerquen al Dios Todopoderoso que puede resolver toda circunstancia. Señor, ayúdelos para que no se debiliten, sino que se fortalezcan en medio de esta pandemia. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por actuar. Bendiga a todas las familias ahora reunidas con la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Llénalos de su paz, de su amor y de su misericordia. Y mil gracias por hablarnos, Señor, aún en esta virtualidad. Le alabamos, le bendecimos y le glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos mucho. Ahí va el beso de la pastora. Dios les bendiga. Chao. Mis amados, espero que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Compártela con la persona que usted cree que le puede ser necesario o útil esta predicación. Y no se olvide ver el video y darnos like. Muchas bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.